Bueno, ¿me escuchan bien? Bueno, primero que nada, buenas noches a todos. Espero que estén bien. Hoy acá por Puerto Madryn ha sido un lindo día, hemos tenido una linda tarde, soleada, con poco viento, que son días muy valiosos por estos lados. No sé en Córdoba cómo habrá estado. Espero que haya estado lindo también. Bueno, en el día de hoy vamos a continuar con el estudio que venimos haciendo todos los sábados, salvo algún evento especial evangelístico, venimos estudiando el libro de Hechos. Con Agustín estuvimos viendo el último sábado, Hechos 8, capítulo 8, del 1 al 8. Así que el pasaje que hoy nos toca está en Hechos, capítulo 8, del versículo 9 al versículo 25. Así que los invito a abrir nuestras Biblias en Hechos 8, versículo 9, si están ahí, versículo 9, 8, Hechos 8, capítulo 8, versículo 9 al 25. Comienzo entonces. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Versículo 10. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y los grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles, estoy ahora en el versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme a mí también este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón, dijo, está hoy en el versículo 24, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Bueno, para entrar un poco en contexto, antes me gustaría comentarles que cuando los cristianos se esparcieron, Felipe, que había sido elegido como uno de los 7, llegó a Samaria y se puso a predicar allí el Evangelio. Este acontecimiento
es sorprendente desde el punto de vista que los judíos no se trataban como los samaritanos, como podemos ver en Juan 4:9. ¿Se acuerdan cuando ahí en Juan 4:9 la mujer samaritana le dice a Jesús, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que yo soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Los samaritanos y los judíos se llevaban muy mal entre sí. Pequeño contexto histórico y curioso, como para saber. Yo me enteré ahora mientras lo investigaba. La mala relación entre judíos y samaritanos era una antigua cuestión histórica. En el siglo, comienza alrededor del siglo XVIII, cuando los asirios conquistaron el reino del norte. Había un reino del norte, Israel está dividido en un reino del norte y un reino del sur. El reino el del norte tenía la capital, que era Samaria. Asiria se llevó un gran número de israelitas de Samaria y de todo el reino del norte y se los llevó. Y quedaron algunos y pusieron gente de otra nación ahí. Así que esos judíos comenzaron a mezclarse y quedaba así, por así decirlo, mestizos quedaron, entre judíos y gente de la tierra de Canaán. Y después, 2 años después, Babilonia conquista el reino del sur, que la capital era Jerusalén. Deportan la mayor parte de los ciudadanos israelitas de la parte más rica, más formada de la nación, y se los llevan a Babilonia, al reino del sur. Pero estos israelitas decidieron mantener su identidad, respetar la ley de Moisés y no mezclarse con otras naciones. Después, un siglo después, yo anteriormente les dije mal, 2 años después, no, eran 2 siglos después, y ahora estamos en el siglo V a.C., se les permitió volver con Edra y Nehemías a esos judíos del reino del sur, volver y reconstruir la capital arruinada. Resulta que cuando regresan de la deportación, regresan los judíos a habitar en el reino del sur de nuevo y comienzan a reconstruir todo, los del reino del norte, que eran mestizos, quieren ayudar a los del reino del sur a hacer la reconstrucción. Pero los del reino del sur los rechazaron porque los consideraban que no eran judíos puros y que eran mestizos y no habían respetado la ley de Dios. Y ahí comienza este enfrentamiento entre samaritanos y judíos. Bueno, volviendo al texto donde estábamos, donde quedamos. Releamos el versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había entregado a la gente de Samaria, había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. En este primer versículo de la lectura de hoy nos encontramos con un hombre llamado Simón que decía tener un don que era acompañado de señales y se atribuía una gran importancia. Les hacía creer a todo el mundo que él tenía poderes mágicos. O sea, Simón era como diríamos, un vende humo en el fútbol, ¿no? Bueno, primer versículo. Sigamos a continuación, versículos 10 y 11. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Estos hombres creían que Simón, el mago, era como un dios, un representante de Dios. Lo tenían en esa estima, por todos los engaños que les demostraba él. Y de manera similar a esta situación y a esa gente de aquel entonces,
eh, podemos ver que hay cuántas personas engañosas similares a Simón nos encontramos hoy en día, atribuyéndose poderes y atribuyéndose de gran importancia como único representante de Dios, ¿no? ¿Cuánto de eso nos encontramos hoy? Por eso debemos estar atentos. Puede ser que nosotros también seamos engañados por alguna persona similar a Simón, que sea poderoso, que se atribuya poderes, que haga algún tipo de artimaña, de magia. Y aunque alguien esté predicando la palabra de Dios, así sea alguien que esté predicando la palabra de Dios, no debemos mirar a la persona, sino a la palabra de Dios y comprobar si lo que está presentando de la manera de Dios, a la palabra de Dios, si lo hace de manera correcta. Y debemos mirar a Cristo. Cuando fijamos nuestra mirada en una persona y la admiramos, terminamos apartando nuestros ojos del Señor Jesús. Y eso es lo que estaba ocurriendo en aquel entonces. La gente estaba tan atenta y admiraba tanto a este Simón que se estaba perdiendo de mirar los milagros y la vida de Cristo. Continuamos leyendo el versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Felipe fue a Samaria y predicó el Evangelio, y muchos hombres creyeron, hombres y mujeres creyeron. Simón se encontró con Felipe en aquel lugar y al parecer hizo profesión de haber creído en el Evangelio mientras Felipe predicaba, como muchas de aquellas personas que estaban escuchando a Felipe. Podemos pensar que podemos pensar que Simón posiblemente haya sido uno de los primeros estafadores religiosos que se hacían pasar como si fueran de la iglesia. Lamentablemente no fue el último. En nuestros tiempos podemos encontrar muchas personas similares a Simón, de gente que dice ser cristiana, pero que no lo es, de gente que dice tener poderes que se los otorga Dios, pero que no son de Dios. Entonces nos encontramos con Simón, que aparentó ser un creyente y simuló ser un seguidor de Cristo. Estamos hasta el versículo 12. Continuemos con el versículo 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, o sea, sorprendido. Si analizamos hasta donde venimos leyendo sobre Simón, podemos ver que Simón cumplió todo el ritual externo que podía indicar que era salvo. Profesó creer, se bautizó, seguía a Felipe a todas partes, así que quizás hasta llegó a ser amigo de Felipe, no lo dice la Biblia, pero tal vez. Sí sabemos que estaba con Felipe y iba para todos lados, como si fuera un discípulo. Pero en realidad, Simón, aunque había realizado todo ese ritual externo, no experimentó él realmente una fe salvadora. No se convirtió de verdad. Su fe no era real, no creyó en Cristo de verdad, ni tampoco comprendió el mensaje de salvación. Así como Simón, había otros que también decían ser creyentes, pero que no eran salvos. No habían experimentado un nuevo nacimiento espiritual. Tenían un conocimiento, pero solo intelectual. Y acompañaban a los otros creyentes, pero en realidad no eran salvos. Posiblemente, al igual que Simón, habían sido bautizados con agua, servían en la iglesia, pero no eran de la iglesia porque no tenían el Espíritu Santo. Y hoy en día no sucede algo muy distinto a aquello en nuestras iglesias ni en nuestros alrededores. Vamos a ver muchas personas parecidas a Simón, ¿no?
Muchos se reúnen en la iglesia, aunque sea de manera remota por Zoom. Estamos, aunque sea de manera remota, reunidos. Pero en ellos no había una fe genuina. Ellos no habían comprendido en verdad el Evangelio. Y pensando en esto, es necesario que no solo tengamos abiertos nuestros ojos a posibles engañadores y estafadores que puedan venir afuera, sino que debemos estar atentos a nosotros mismos, debemos examinarnos, como decía Pablo en 2 Corintios 13:5. 2 Corintios 13:5, se lo leo. Examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Es conveniente examinarnos para comprobar si nuestra fe es verdadera o no, si hemos comprendido en realidad el mensaje de salvación o no. Este hombre Simón tenía todas las señales externas que lo identificaban como un cristiano. Respondió que creía en Jesús, fue bautizado, pero en realidad no era salvo, no tenía una fe genuina. Sigamos leyendo los versículos que siguen. Veamos, versículo 14 al 16 de este capítulo 8. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, versículo 14 del capítulo 8 de Hechos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Nos encontramos con un panorama que cuando los apóstoles se enteraron de que muchas personas estaban creyendo en Jesús, estaban deseosas de escuchar la palabra de Dios, y que Dios estaba obrando ahí en Samaria, estos discípulos enviaron a Pedro y a Juan para que los confirmaran a estos creyentes, esta nueva iglesia que se estaba formando en Samaria. Y hallaron, cuando llegan ellos, Pedro y Juan, hallan un grupo de creyentes que profesaban, pero que realmente no habían renacido espiritualmente, todavía no tenían el Espíritu Santo dentro, para formar parte de la iglesia. El Espíritu de Dios no moraba en ellos, pero simpatizaban con el Evangelio. Habían cumplido meramente una ceremonia externa, habían sido bautizados en agua en el nombre de Jesús, pero todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Versículo 17 dice: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Tal vez Felipe no le explicó todos los hechos y las condiciones del Evangelio, o puede ser que ellos no hubieran aceptado o no hayan comprendido el Evangelio. Pero llegaron los apóstoles a reforzar la enseñanza y a predicar con profundidad el Evangelio, ¿no? Y les dan a conocer al Señor Jesucristo. Y ahora vemos que una vez que ellos escucharon en profundidad y creyeron en el Señor Jesucristo de verdad, ahora el Espíritu de Dios había entrado en ellos. El Espíritu Santo no se puede transmitir de manera física. El Espíritu Santo, una de las personas de la Trinidad, solo puede entrar en aquellos que han creído en Jesús y se han arrepentido de corazón, que han creído que Él murió y resucitó en la cruz por ellos. Aquellos que de todo corazón y con una fe genuina creen en el Señor Jesucristo, reciben el Espíritu Santo. Y no es algo que ninguna persona pueda transmitir asentando las manos. El Espíritu Santo solo entra en los corazones de aquellos que reciben al Señor Jesús, que han creído el mensaje de salvación. Los apóstoles oraron por ellos
para que el Señor los bendijera, para que el Señor abriera sus corazones. Pero siempre el recibir a Cristo es un acto personal de uno con Dios, de uno en cuanto a la fe, en cuanto a escuchar el mensaje y creerlo. Y de Dios envía el Espíritu Santo. Así que si hacemos un recuento de los acontecimientos del libro de Hechos, en este momento nos encontramos que los apóstoles están en Samaria. El Evangelio primero fue proclamado en Jerusalén, como hemos venido estudiando en todos estos versículos, capítulos de Hechos hasta ahora. Después, Pedro y Juan, junto con Felipe, lo propagan a Samaria y Judea, y luego el apóstol Pablo a los no judíos. Ahora estamos viendo la comisión de expandir el Evangelio allí en Samaria. Continuemos entonces con la lectura de los versículos 18 y 19 de este capítulo 8. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero diciendo: dadme a mí también este poder para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Simón había hecho todo el protocolo externo de una persona que dice ser creyente, pero no había entendido nada Simón. Y se pone en evidencia en esta pregunta o en este pedido que él hace. Había estado allí con los discípulos, se había bautizado, decía creer, estaba admirado de los milagros que hacían los discípulos a través de Jesús, pero no había entendido nada, estaba totalmente confundido. Posiblemente, quizás tan acostumbrado a hacer arte de magia y a todo ese show que él hacía, que quizás él entendió que los discípulos estaban pasando el Espíritu Santo a través de las manos, pero no entendió nada del mensaje de salvación, no comprendió ni pudo ver que los que recibían el Espíritu Santo eran aquellos hombres y mujeres que creyeron en Cristo, y que no era que recibían el Espíritu Santo porque venía alguien y le impusiera la mano, era necesario que aquella persona hubiera creído el mensaje de salvación. Y lo vemos acá en Simón, que era, él no podía quitar sus ojos de la riqueza, toda su mirada estaba puesta en las riquezas. Él pretendía pagar por algo espiritual, pagar con plata algo espiritual, y nada más y nada menos que la posibilidad de transmitir el Espíritu Santo, una de las personas de Dios. Simón estaba pidiendo algo que era no solo imposible, sino que era completamente en contra de la doctrina que predica el cristianismo y que había enseñado Jesús. Él quería emplear el Evangelio para generar ganancias propias. Y qué parecido es, qué similar a muchas situaciones en las que encontramos hoy en día. ¿Cuánta gente busca a través de utilizar el Evangelio generar riquezas propias? Bueno, hay que huir de ese tipo de lugares y de esa gente. Todavía ocurre algo, quería comentarles también algo, una similitud a toda esta situación. Es curioso ver cómo las persecuciones externas a la iglesia nunca consiguieron dañar a la iglesia. Pero lo que sí daña a la iglesia, y le hace mucho daño, son aquellas personas que profesan ser creyentes cuando en realidad no lo son. Es curioso ver cómo la iglesia siempre si resulta dañada es
desde adentro de la iglesia, ¿no? De gente que profesa ser creyente y en realidad no lo es. Es una de las tácticas del enemigo de esas, para intentar destruir a la iglesia. Lo mismo ocurrió con Jesús, fue traicionado por uno de los 12, uno de sus propios discípulos lo traiciona, Judas Iscariote. Y bueno, es curioso ver cómo todavía, aún hoy en día, la iglesia muchas veces resulta dañada por aquellos miembros que profesan ser creyentes y no lo son. Por eso es muy importante que debemos mirar siempre la palabra de Dios y no admirar a ningún tipo de hombre. No hay que mirar a ningún ser humano, a ninguna persona, por más que sea un hermano, que admiremos mucho, que predique la palabra de Dios de manera muy elocuente. Solo debemos concentrarnos en la persona de Jesús y estudiar la palabra de Dios y tratar de analizar que lo que estamos recibiendo de la palabra de Dios sea correcto, ¿no? Sigamos leyendo los versículos 20 y 21. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Versículos 20 y 21. Y es por este motivo, acá Pedro de manera muy frontal le dice el problema que él tenía. Que él no se había convertido, él no tenía el Espíritu Santo. Pedro le declaró que su corazón no era recto delante de Dios. Él no era un verdadero creyente. Su gran interés estaba únicamente en el dinero, o en la fama, o en la reputación, pero no en lo que realmente importa. Y la verdadera importancia, la verdadera motivación de acercarnos a Jesús deben ser las riquezas espirituales, aquellas riquezas que no perecen, la principal riqueza que podemos tener, que es el disfrutar la eternidad en compañía de Cristo. Y es ese tipo de riqueza donde el corazón del creyente siempre va a buscar. El Señor no nos va a hacer faltar nada, pero la verdadera motivación de ir a los pies de Cristo debe ser la de querer estar con Él, el creer de todo corazón que Él es el único camino para ser salvos. El de darnos cuenta que nuestros pecados, nuestros errores nos separan de la presencia de Dios. Debemos darnos cuenta que la única manera de quitar nuestros pecados es creyendo con fe que Cristo es el Hijo de Dios, que murió y resucitó para limpiarnos nuestros pecados. Y no hay otra forma de recibir el Espíritu Santo y de pertenecer a la iglesia que creer de verdad en este mensaje. Y esa es la verdadera riqueza. La conseguimos cuando hemos creído ese mensaje. Sigamos con los versículos 22, 23 y 24. Arrepiéntete pues, de vuelta, capítulo 8, versículos 22, 23 y 24. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Ahora, cada vez que habla Simón, pone en manifiesto que él no comprendía, no había entendido nada, ¿no? Él no había comprendido nada del mensaje de salvación. Él estaba preocupado cuando él pide, dice, rogad vosotros por mí el Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Simón no pidió ser salvado ni que orasen por él para que recibiera la salvación. Simplemente pidió que ninguna cosa mala le sucediera. Él estaba preocupado por su vida terrenal, estaba enfocado, sus ojos solo estaban centradas en su vida terrenal. Pero no estaba preocupado por su futuro en la eternidad. No se percataba, o tal vez no creía,
Pero sin Cristo, el futuro de Simón y de toda persona que no cree en Jesús es lamentablemente el de pasar la eternidad separado de Dios en un lugar de tormento. Y ese es el destino de todas aquellas personas que no han creído en Jesús, en este mensaje. Versículo 25 del capítulo 8. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Versículo 25. El Evangelio comenzó su viaje hacia los confines de la tierra. Ya vemos un paso más, ya está en Samaria. Hemos visto que la iglesia empezó en Jerusalén, los apóstoles estaban allí y se estableció una iglesia. Pronto el centro de operaciones se trasladó a Antioquía, después a Éfeso, luego a Alejandría y luego por toda Roma. En la actualidad, la iglesia se ha extendido prácticamente por todos los rincones de la tierra. Quizás hay algunos que falta llegar, pero la iglesia está extendida por todos los rincones de la tierra. Mi verdadero deseo en esta noche es que vos también puedas pertenecer a la verdadera iglesia de Cristo, que puedas aprender de la verdadera riqueza. Lo que más deba importarte en la vida es la riqueza de pasar la eternidad junto a Cristo en los cielos. La vida en la tierra puede durar hoy en día a lo sumo hasta los 100 años. Muy pocos, ¿no? Pero luego te depara una eternidad que no tiene fin. Y esos 100 años no es nada lo que has vivido en la tierra. Pero después la vida continúa y tenés una eternidad sin fin. Una vida no se acaba acá en la tierra. Y tenés dos posibilidades, según lo que enseña la palabra de Dios. O pasar la eternidad junto a Dios, junto a Jesús, o lejos de Él y en un lugar de tormento. Si deseas pasar la eternidad junto a Jesús y disfrutar de la verdadera riqueza, debes creer en que Jesús, siendo el Hijo de Dios, vino a este mundo a morir en mi lugar y en tu lugar, en el lugar de todos los hombres, por los pecados que hemos cometido. Que Dios le resucitó de los muertos, no solo murió y quedó en la tumba, sino que Él resucitó de los muertos. Y que no hay otra forma de ser salvo que no sea a través de la fe en el Señor Jesucristo. No hay nada que podamos hacer, no hay nada, ningún hecho que podamos hacer, nada que podamos comprar, como intentó hacer Simón. La única forma es a través de la fe y de un corazón sincero a los pies de Cristo. Si crees, si realmente crees, entonces habla con Dios y pedile perdón por los pecados que has cometido y pedile que quieres ser salvo, que quieres ser su hijo. Es tan sencillo como eso. Es totalmente gratuito para nosotros. Para nosotros es gratuito. A Cristo le costó cargar con nuestros pecados y el sufrimiento allí en la cruz. Pero para toda la humanidad la salvación es ofrecida gratuitamente. Y es totalmente a distancia. No necesitas que nadie te imponga las manos ni nada. Allí en el lugar que estás. Solo necesitas tener fe y confiar en Él. Hablar con Él, con Dios. Pedile que quieres ser su hijo, que crees en Él y que te arrepentís de tus pecados. Y si sos creyente y te distraes muchas veces con riquezas que no son verdaderas, sino que son pasajeras, te motivo a que abras tus ojos y pongas la vista en aquella verdadera riqueza, que no pierdas tu vista de la verdadera riqueza, que es la de compartir y estar con Jesús. Y hasta ahí es el mensaje de esta noche.
Le doy lugar a Agustín. Bueno, gracias, Miqueas, por compartir.